Bien, en esta presentación vamos a ver el tema de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta matemática que nos permite transformar ecuaciones diferenciales, las cuales están en el dominio del tiempo, en ecuaciones algebraicas, en el dominio de la frecuencia. Bien, nosotros ya hemos visto que los sistemas de primer y segundo orden se representan por ecuaciones diferenciales. Siempre cuando resolvemos un sistema mecánico, eléctrico o termodinámico, llegamos a una ecuación diferencial con una variable, una entrada y una salida. Esa variable que es la salida, está en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces tenemos esa ecuación diferencial. ¿Cuál es la idea de la transformada de Laplace? Poder transformar esa ecuación diferencial en una algebraica y que sea más fácil de resolver. Bien, cuando trabajamos con la transformada de Laplace, adquiere sentido la función de transferencia. La función de transferencia sería la transformada de Laplace entre la salida dividido la transformada de Laplace de la entrada, que es una expresión algebraica, ¿sí? Esto que nos permite, bien, si tenemos la función de transferencia y la multiplicamos por una entrada cualquiera, que puede ser el escalón, una sinusoide, una rampa, entonces podemos obtener la salida fácilmente, siempre en el dominio de Laplace. Con respecto a la respuesta en frecuencia, bien, la respuesta en frecuencia es, digamos, cómo responde el sistema ante una entrada sinusoidal. Sabemos que cualquier señal periódica se puede representar como suma de sinusoidales. Entonces, si quisiéramos ver cómo es la respuesta de esa señal periódica, podemos analizar las distintas respuestas con las distintas frecuencias y luego sumar los términos a las salidas del sistema, ¿sí? Eso porque es un sistema lineal. Bien, luego lo interesante de esto, digamos, la relación entre la respuesta en frecuencia y la función de transferencia, es que podemos obtener la respuesta en frecuencia evaluando la variable s en j omega, o sea, la transferencia la evaluamos en s igual j omega y obtenemos la respuesta en frecuencia. Más adelante vamos a ver que la transformada de Laplace usa una variable s, que es el dominio de la frecuencia, donde con esa s se van a hacer todas las operaciones, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que la respuesta en frecuencia es la función de transferencia evaluada con s igual j omega. Bien, en esta presentación también vamos a ver algún ejemplo de modelado de sistemas físicos, ¿sí? Ustedes ya tienen la base de termodinámica, mecánica y circuitos eléctricos, por lo que podemos ver algún ejemplo. Y para luego ver cómo aplicamos la transformada de Laplace en esos ejemplos. Tenemos el tanque líquido, un tanque autorregulado. ¿Qué significa esto? Tenemos un tanque con una entrada de caudal y una salida de caudal. Y a la salida del tanque tenemos alguna especie de válvula que se modela como una resistencia. ¿Cuál es el sentido de este tanque? Que digamos, tenemos un caudal entrante y uno saliente, y como dice el nombre, digamos, el nivel se regula solo. Es decir, cuando tengo un determinado Qin y aumento ese Qin o disminuyo, entonces el tanque va a llegar a una altura determinada, fija, va a haber un equilibrio
hasta que vuelva a variar la entrada. Y luego el tanque va a llegar a un nuevo equilibrio. Pero para esto, digamos, no hay ninguna regulación externa, digamos, sino que el tanque, digamos, por su propio diseño, se regula solo. O sea que la altura llega a una posición estable, ¿tá? Solamente por cómo es el sistema. Bueno, ¿cómo se resuelve? Bien, tenemos que, por un lado, la variación en el volumen es igual al caudal de entrada menos el caudal de salida del tanque. Luego tenemos que el volumen es el área por la altura, y el área del tanque, si consideramos que es un cilindro, es pi por d cuadrado el diámetro dividido 4. Y luego tenemos que el caudal de salida podemos calcularlo como ρ por g por h. Ρ es la densidad del líquido, g es la constante 9,8 metros por segundo al cuadrado, h la altura, y RL sería la resistencia digamos, de la válvula de salida. Esta expresión ustedes pueden deducirla, digamos, teniendo en cuenta una analogía con los circuitos eléctricos, que digamos, el Q es análogo a la corriente, la presión es análogo a la tensión, y RL sería el análogo a una resistencia. Entonces, en este caso el caudal es igual a la tensión, o sea, la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia, y en este caso el caudal es igual a la presión dividido esa resistencia. En realidad, en los circuitos eléctricos la corriente es igual a la diferencia de tensiones dividido la resistencia, ¿sí? En este caso, como tenemos, digamos, del lado derecho de la válvula de presión, digamos, la misma presión atmosférica, solamente tenemos ese término. Bien, entonces, si cambiamos las variables y nos quedamos con h como variable, obtenemos la expresión que tenemos a la derecha, ¿tá? Con la derivada de h en función de t, y reacomodando nos queda un sistema de primer orden, que es tau por la derivada de h con respecto al tiempo, más h igual a g por qi. ¿Sí? Esta es la ecuación de un sistema de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que si el caudal me aumenta como un escalón, entonces la salida, que es la altura, también va a llegar digamos, a un nuevo escalón luego de un tiempo. Digamos, se va a aproximar a un escalón de forma exponencial, y en infinito se supone que es un valor constante. Bien, estamos en la diapositiva 4. En la anterior vimos un tanque líquido regulado, y ahora vamos a ver rápidamente un tanque no regulado. Acá también tenemos el tanque con una entrada de caudal y una salida de caudal, con la diferencia de que a la salida del tanque tenemos una bomba que saca caudal a determinado ritmo, y siempre fijo, siempre es el mismo caudal. Entonces, a menos de que tengamos el mismo caudal a la entrada, entonces la altura del tanque no va a permanecer constante, a diferencia del tanque regulado que vimos anteriormente. Bien, en la diapositiva 5 tenemos un ejemplo de un circuito eléctrico muy sencillo.
tenemos un circuito RC donde tenemos una tensión de entrada E-in y una tensión de salida a los bornes del condensador E-out. ¿Sí? Es un circuito RC. ¿Cuáles son las expresiones del circuito? Bien, por un lado, lo que sabemos es que la corriente que pasa por la resistencia es la misma corriente que pasa por el condensador. Digamos, E-out es simplemente lo que hacemos es una medida, pero no tenemos, digamos, la corriente es la misma por R y por C. No hay corriente, digamos, del lado derecho de la malla, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos que la corriente es la diferencia de tensiones dividido la resistencia. Y aplicando en el condensador, la ecuación del condensador es que la tensión en bornes del condensador es igual a Q sobre C. Entonces la derivada de la tensión en el condensador, es decir, la derivada de E-out, va a ser igual a la derivada de la carga sobre la capacitancia C. La derivada de la carga es la corriente. Entonces lo que obtenemos es que la corriente es igual a la capacidad por la derivada de la tensión en bornes del condensador, que es E-out. Entonces, digamos, igualando las dos expresiones, obtenemos de vuelta un sistema de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden, donde la entrada es la tensión de entrada E-in y la salida es la tensión E-out, y con una constante de tiempo RC. Bien, en la diapositiva 6 tenemos el ejemplo de un termómetro de capilar con líquido. En la presentación de sistemas de primer orden ya habíamos visto el ejemplo del termómetro, así que lo vemos rápidamente. Las dos ecuaciones, digamos, de balance que se plantean son, la primera es que la diferencia, digamos, la temperatura por un lado que tiene el líquido, que es TA, y luego tenemos Tm, que es la temperatura, digamos, que va adquiriendo el termómetro. Esa diferencia de temperaturas es lo que es, digamos, el calor que está pasando de uno a otro, ¿sí? Es la diferencia dividido una especie de resistencia, ¿verdad? Un RT. Luego lo que tenemos es la acumulación de calor que tiene el termómetro. Esa es la segunda expresión, que depende de la variación de temperatura. Entonces, igualando y teniendo un tau RT-CT, esto también es muy análogo con los sistemas eléctricos, llegamos a una ecuación de primer orden, digamos, donde la salida es Tm, que sería la temperatura del termómetro, y la entrada es Ta, que sería la temperatura del líquido. Obviamente que cuando T tiende a infinito en esta solución, Tm se iguala a Ta, es la idea del termómetro, ¿sí? Cuando usamos un termómetro, el termómetro empieza a determinada temperatura hasta que llega a la temperatura del líquido que estamos, o el elemento que estamos tratando de medir. Otro ejemplo es una válvula de control. Es un ejemplo más de la parte mecánica, un ejemplo muy sencillo. Tenemos una válvula que se acciona por una entrada de aire en la parte superior, y donde se mueve un vástago que permite o no el flujo de algún fluido de la parte de abajo. Cuando se acciona la válvula, la fuerza, la presión del aire sobre el diafragma en la parte superior, esa fuerza que tiene la presión del aire va a ser opuesta, por un lado, por
el resorte, y por otro lado por la resistencia que ofrece al movimiento de la válvula. O sea que tenemos una especie de capacitancia Cm y una resistencia Rm. Entonces lo que se plantea básicamente es la segunda ley de Newton, que es la suma de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Por un lado tenemos que la suma de la fuerza es la fuerza positiva, digamos, que es la presión, mejor dicho, la presión por el área, eso sería la fuerza, a la cual se le oponen, o sea, menos la fuerza del resorte, que sería X sobre Cm. En general se le pone un K, pero en este caso lo expresa como una capacidad, 1 sobre Cm. Y por otro lado, las fuerzas de rozamiento las expresamos en general por una constante por la velocidad en la que se desplaza. En general, por ejemplo, en un fluido, cuando se desplaza un elemento, es v por la derivada del desplazamiento en el tiempo. Esas serían las fuerzas, y por otro lado, en el otro lado de la igualdad tenemos masa por aceleración, que la aceleración sería la derivada segunda del desplazamiento. Entonces, pasando para la derecha, digamos, los términos de las fuerzas de reacción, tenemos la expresión que da que está en el recuadro. Bien, en la diapositiva 8, bueno, ahora sí vamos más a fondo de lo que es la transformada de Laplace. Ya en la primera hoja se dio una idea de que es una herramienta matemática que sirve para transformar ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Esa es la idea de la transformada de Laplace, transformar una ecuación en el tiempo con derivadas a una expresión algebraica, resolver la expresión algebraica y antitransformar y volver al tiempo, que en definitiva es lo que nos interesa, la expresión en el tiempo, cómo varía una magnitud en el tiempo, una magnitud que queremos controlar. Entonces se puede hacer una especie de analogía con la transformación logarítmica. Por ejemplo, ustedes saben que el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. Bueno, de repente yo quiero saber cuánto es a por b, y me resulta más fácil hacer la transformada del logaritmo a por b. Resuelvo el logaritmo de a, resuelvo el logaritmo de b por separado, luego hago el antilogaritmo y obtengo un resultado. Y de repente eso es más sencillo que tener que hacer directamente la multiplicación, cuando se trata de términos complicados, ¿no? Bueno, digamos, con la transformada de Laplace pasa algo parecido. Es más sencillo resolver la ecuación algebraica, que pueden ser sumas, y no la ecuación diferencial, que requiere de ciertos métodos que son más complicados a veces. Y bueno, cuando trabajamos en el tiempo tenemos la variable t, y cuando trabajamos en Laplace vamos a tener una variable s, que es una variable compleja. Bien, diapositiva 9. ¿Cómo sería un poco entonces lo que ya vengo diciendo sobre la resolución en Laplace? Tenemos el ejemplo del tanque regulado. Teníamos la ecuación diferencial que se muestra ahí, tau por la derivada de h, que es la altura del tanque, del nivel del tanque, más h igual a g por qin, que es el caudal de entrada. Bien, entonces
lo primero que se hace es transformar, digamos, esa expresión en Laplace, que es ese término que está a la derecha, que es tau por S por H más H igual a G por Qin. Bueno, no se preocupen, no se apuren, mejor dicho, no se asusten de que eso es lo que vamos a ver ahora, cómo es que se transforma. Acá es un ejemplo que en realidad está un poco a destiempo, pero digamos, si aceptamos que esa es la transformación de Laplace, de esa derivada, de esa ecuación diferencial, digamos, de primer orden, tenemos ahí una expresión algebraica donde h lo que hay son sumas y multiplicaciones. Despejando h, que h sería la transformada de Laplace de h minúscula, esa notación siempre se utiliza, digamos, la variable Laplace siempre es mayúscula y en el tiempo minúscula. Entonces llegamos a una expresión de h, que es la altura, en función de s. Esa expresión, que es h igual a g por k dividido s por tau s más 1, es una expresión que es bastante sencilla de evaluar en Laplace, y después lo que hacemos es antitransformar y llegamos a una expresión en el tiempo. Bien, hasta ahora hemos hablado bastante de la transformada de Laplace, pero no habíamos dicho cómo se define. Entonces, la transformada de Laplace de una función f de t se va a expresar como f mayúscula de s, y es la integral de la función f de t por e a la menos st. Entonces, hay algunas funciones típicas que podemos, a medida que se vayan haciendo ejercicios, se van a tener más en cuenta, que salen de la definición mismo de la transformada de Laplace. Por ejemplo, siempre son funciones con t mayor que 0. Entonces, para una constante k, la transformada de Laplace va a ser k sobre s. Para la función f de t kt, o sea, una rampa, la transformada va a ser k sobre s cuadrado. Para una exponencial negativa va a ser punto 3, va a ser k sobre s más a, etc. Todas esta tabla, digamos, de transformadas se desprende íntegramente de la definición de transformada de Laplace. Bueno, para ver un ejemplo, el primer ejemplo, digamos, la función escalón es la función de las funciones más sencillas, que en realidad sería la función constante. En este caso hacemos que k sea igual a 1. En la tabla anterior teníamos de forma más genérica k. Entonces tenemos que el escalón es para t menor que 0, 0, para t mayor o igual que 0, 1. Entonces vamos a tratar de calcular la transformada de Laplace de esta función f de t. Hacemos la definición y bueno, acá se ve un poco borroso porque es un extracto del libro. Entonces sería f de t es 1, de 0 a infinito. Entonces f de s es la integral de 0 a infinito de 1 por e a la menos st de t. Entonces, bueno, es cuestión de calcular la integral en este caso. Si recuerdan, la integral es una función cuya derivada me da el término que tengo dentro de la integral. En este caso tengo que encontrar una función que derivada me dé 1 por e a la menos st o e a la menos st. Bueno, esa función es menos 1 sobre s por e a la menos st. ¿Por qué? Porque bueno, si derivo esa función, me da e a la menos st. Por eso es la integral. ¿Sí? Recuerden que la derivada de la exponencial es la misma exponencial
solamente que multiplicado por el término que está en, digamos, el término exponencial, ¿verdad? En este caso es menos s. Entonces al multiplicar menos s por menos 1 sobre s, obtengo 1. Y bueno, evaluando esa función, ¿tá? Porque la tengo que evaluar en infinito y en 0, ¿tá? Llego a que la transformada de Laplace es 1 sobre s. Diapositiva 12, tenemos otro ejemplo de cómo calcular transformada de Laplace de una función f de t. En este caso tenemos una función f de t, una exponencial e a la at. Bueno, hay que imaginar que dice a, pero bueno, la idea es que sea a una constante por t. Entonces, bueno, aplicamos la definición de transformada de Laplace. F de s es igual a f de t por e a la menos st. En este caso es e a la at por e a la menos st. Ustedes saben que esa multiplicación de exponenciales es una exponencial con la suma de los términos. O sea, nos queda f de s es la integral de seno infinito de e a la menos s menos a por t. Entonces, bueno, como hicimos en el ejemplo anterior, tenemos que buscar una función cuya derivada nos dé el término de adentro de la exponencial, de la integral. Entonces, esa función es menos 1 sobre s menos a por e a la menos s menos a por t. Bien, evaluando esa función de vuelta en infinito y en 0, y haciendo la resta, ¿verdad? Llegamos a que f de s es 1 sobre s menos a para f de t e a la at. Para la derivada de Laplace hay ciertas propiedades, digamos, que van a ser útiles para resolver los distintos sistemas. Básicamente es, por ejemplo, una propiedad muy sencilla es que la transformada de k por f de t es k por la transformada de f de t. Eso es muy sencillo deducirlo porque se trata de una integral y las constantes salen para afuera de las integrales. Luego tenemos que la suma, la transformada de la suma es la suma de las transformadas. Hasta ahí parece todo muy sencillo porque estamos hablando de integrales, ¿verdad? Luego tenemos que la transformada de la derivada de una función f de t es s por f de s menos f de s, o sea, menos f evaluada en el tiempo 0. Esta propiedad sí es importante y la tenemos que saber, ¿sí? Cuando estemos calculando funciones de transferencia, en general se toma como que los términos en el momento inicial son 0, entonces lo que nos va a quedar en la cabeza casi siempre, no hay que tomarlo, digamos, si se dice otra cosa, hay que tenerlo en cuenta, ¿tá? Porque después decimos que digamos, la transformada de la derivada es s por f de s. Bien, eso es válido en el caso de que estamos calculando transferencias, ¿sí? Pero podría llegar a pasar de que en algún problema tenemos algún valor inicial que no sea 0 y se da como dato del problema y bueno, y hay que usarlo, hay que usar la expresión correcta de la transformada de la derivada. Bien, la derivada segunda es una expresión, también tenemos una expresión que sería la transformada de la derivada segunda es s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos la derivada de f evaluada en el tiempo 0. Repito, cuando estamos calculando transferencias vamos a ver que básicamente tomamos como regla que la transformada de la derivada segunda es s cuadrado por f de s. Luego tenemos que la integral de f de t es f de s sobre s. Así, en definitiva, como regla, a medida que vamos derivando,
la derivada, digamos, el Laplace se transforma en multiplicaciones por s. Y en el caso de la integral es una división entre s. Bien, diapositiva 14. Vamos a ver un ejemplo de transformada inversa. ¿Se acuerdan que la idea de esto era llegar a una expresión en Laplace y después antitransformar, o sea que volver al dominio del tiempo? Y bueno, la idea de todo esto, la promesa de todo esto era que trabajar en Laplace era más fácil. Bueno, tenemos un ejemplo f de s, un cociente, digamos, función de s. Básicamente es un polinomio, un cociente de polinomios, ¿sí? Tenemos un f de s 8 por s más 3 por s más 8 dividido s por s más 2 por s más 4. Bueno, ¿cuál es, digamos, hay un método que se llama expansión en fracciones simples o fracciones parciales, que nos va a permitir resolver este cociente, esta función f, en unas funciones más sencillas. Y bueno, se plantea una equivalencia, un f de s que sea a por sobre s más b sobre s más 2 más c sobre s más 4. Bueno, ¿de dónde sale esto? Bueno, son métodos de matemática, ¿no? En la presentación siguiente vamos a ver al menos cuáles son las reglas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? A ver si, como no tengo pizarrón, tenemos que usar un poco la imaginación. Vamos a poner, estas dos cosas son iguales, ¿verdad? O sea, los dos f de s son iguales, entonces los tengo que igualar. Del lado izquierdo de la igualdad vamos a poner 8 por s más 3 por s más 8 dividido s por s más 2 por s más 4, del lado izquierdo. Del lado derecho ponemos a sobre s más b sobre s más 2 más c sobre s más 4. Bien, entonces yo lo que quiero saber es los valores de a, b y c, básicamente. Bueno, esto se cumple para todo s, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en esa igualdad que tenemos en la cabeza, o si quieren ir anotándola, estaría bueno? Entonces yo multiplico ambos lados por s, ¿tá? Entonces la igualdad se sigue manteniendo. Para el término de la izquierda me queda el mismo término, pero ven que en el denominador tiene un s. Al multiplicar por s, digamos, pierdo el s, ¿verdad? Y del otro lado lo que tengo es a más b por s sobre s más 2 más c por s dividido s más 4. Bueno, como digamos, esa igualdad vale para todo s, entonces yo, por ejemplo, puedo evaluar esa igualdad en un s que me sea conveniente. Y en este caso, por ejemplo, evalúo en s igual 0. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es lo que hace que, recuerdan que del lado derecho tengo multiplicando b por s y c por s, entonces al hacer s igual a 0, esos términos van a desaparecer y solamente me va a quedar a en la igualdad del lado derecho. Bueno, ahora pensándolo bien, tendría que haber hecho al revés, porque lo que dice abajo, a está en el lado izquierdo, pero bueno, es la misma idea. Entonces nos quedó a ahí solito, ¿tá? Y igualo, y tengo que evaluar, digamos, la función 8s más 3 por s más 8 dividido s más 2 por s más 4, la tengo que evaluar en 0. Recuerden que el término en s se canceló con el s de arriba cuando yo multipliqué por s a ambos lados. Bueno, evaluando tengo una a igual a 24. Para sacar b y c hago exactamente lo mismo, ¿no? Multiplico, en el caso de b, multiplico por s más 2 a ambos lados de la igualdad y me va a quedar solo el b, ¿tá? En la igualdad donde está a, b y c me va a quedar solamente b, me va a quedar solo, sin multiplicando nada. Entonces, bueno, vuelvo a hacer lo mismo, evalúo en s igual menos 2, los términos en a y c van a desaparecer porque voy a tener multiplicando
A por S más 2 y C por S más 2, o sea, A sobre S por S más 2, C sobre S más 4 por S más 2. Al evaluar en menos 2, los términos en A y C van a desaparecer y me queda el B solo. ¿Tá? Y tengo que evaluar la expresión del otro lado. Y ahí obtengo que B es igual a menos 12. Con el mismo criterio, multiplico a ambos lados de la igualdad S más 4 y evalúo en menos 4. ¿Tá? Entonces obtengo los términos A, B y C. Obtengo una función f de S 24 sobre S menos 12 sobre S más 2 menos 4 sobre S más 4. Bien, y esto es muy fácil de antitransformar. Ya vimos que el escalón es 1 sobre S y que la exponencial negativa es 1 sobre S más algo. Y bueno, entonces acá de forma muy sencilla podemos pasar al dominio del tiempo. Bien, dijimos que íbamos a ver unas reglas para poder hacer la descomposición. Como estaba diciendo, hay que tener en cuenta de que para hacer fracciones parciales lo que se tiene que tener en cuenta es que el orden del numerador sea menor al orden del denominador. Es decir, si en el numerador tengo una potencia de 3, en el denominador al menos tengo que tener un S a la 4. ¿Sí? En esta diapositiva 16 continúa con el caso 3, cuando digamos, tenemos en el denominador un factor cuadrático con raíces que no son reales, pero también tenemos un factor lineal multiplicando. Entonces se descompone en AS más B sobre AS cuadrado más BS más C, más otro término C dividido S más D. Bien, diapositiva 17 tenemos otro ejemplo de fracciones parciales. Ahora cuando tenemos en el denominador S más 2 al cuadrado. Es decir, tenemos un término lineal, pero con una potencia mayor que 1. Este sería el caso 2 de los casos que están identificados en el libro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Según las reglitas que teníamos ahí, tenemos que igualar esa función f de s 8 por s más 1 dividido s más 2 al cuadrado. Tenemos que igualarlo a algo del estilo a sobre s más 2 más b sobre s más 2 al cuadrado. Bien, hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, en el primer ejemplo. En este caso, si quieren, tenemos que igualar las dos cosas, ¿verdad? Entonces ponemos del lado izquierdo a sobre s más 2 más b sobre s más 2 al cuadrado. Y del lado derecho ponemos 8 por s más 1 sobre s más 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ambos lados multiplicamos por s más 2 al cuadrado. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Del lado izquierdo nos va a quedar b solo, a multiplicado por s más 2, porque se va a cancelar con el s más 2 del denominador, y del lado derecho nos va a quedar 8 por s más 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, evaluamos en s igual menos 2. Del lado izquierdo, a está multiplicando por s más 2. Si evaluamos en s igual menos 2, nos va a quedar ese término en 0. b va a quedar ahí solo, y del lado derecho vamos a tener 8 por s más 1 evaluado con s igual menos 2. Entonces b nos va a quedar igual a menos 8. Para calcular el a, ¿qué pasa? Ahora, digamos, como s más 2 y s más 2 al cuadrado tienen la misma raíz, entonces ya no sirve el truquito, digamos, de dejar a solo. ¿Sí? Como dejamos a solo, multiplicamos por s más 2 en las dos expresiones, a queda solo, b queda dividiendo entre s más 2 y
el término, digamos, de 8s más 1 sobre s más 2 al cuadrado queda 8s más 1 sobre s más 2. Entonces ya no puedo evaluar en s igual menos 2 porque me da dos términos en infinito. Entonces, bueno, no es la mejor opción. Entonces lo que hacemos es multiplicamos de vuelta por s más 2 al cuadrado en los dos lados de la expresión. B me va a quedar solo, A va a quedar multiplicado por s más 2 y 8 va a quedar multiplicado por s más 1. Como B ya tenemos un valor, ¿sí?, que es igual a menos 8, entonces, por ejemplo, si evaluamos en un s cualquiera, esto se cumple para todo s, por ejemplo para s igual a 0, ¿sí?, entonces nos queda 8 es igual a 2a más b, y ahí obtenemos un valor a igual a 8. Entonces, bueno, llevamos f de s a la expresión factorizada, y eso, como dijimos, es fácil de antitransformar, y nos queda la expresión f de t que dice ahí. Bien, diapositiva 18. Seguimos viendo casos de transformada inversa y fracciones, descomposición en fracciones parciales. Este sería el tercer caso, ¿sí?, donde tenemos un denominador con raíces que no son reales, ¿sí? Si hacen las raíces de ese polinomio, se van a dar cuenta de que no son reales. Bueno, parece ya no podemos descomponer en mucho más, algo que hiciéramos una descomposición en números reales, imaginarios. Pero bueno, acá lo que hacemos, el truco que podemos hacer es llevar la expresión del denominador a una forma que sea s más 1 o s más algo al cuadrado más otro término. Eso va a tener una antitransformada que va a estar en la tabla de antitransformadas, y lo vamos a poder aplicar. En este caso, f de t nos queda una función sinusoidal. Bien, diapositiva 19, la función de transferencia. Ya había comentado algo sobre la función de transferencia, que sería el cociente de la transformada de Laplace de la salida dividido por la transformada de Laplace de la entrada, con todas las condiciones iniciales nulas. ¿Sí? En el ejemplo del tanque autorregulado, si lo pasamos a Laplace, o sea, si pasamos la expresión del sistema de primer orden, ¿sí?, que se había llegado, lo pasamos a Laplace, utilizamos las propiedades que vimos de Laplace, ¿sí?, en particular que la transformada de la derivada es s por la transformada de la función menos la condición menos la función evaluada en 0, ¿sí? Entonces llegamos a una expresión del estilo que indica ahí, es decir, la función de transferencia, es decir, la salida dividido en la entrada en Laplace, entonces nos va a quedar g sobre tau s más 1. Y bueno, acá lo que hicimos son las condiciones iniciales nulas, es decir, h de 0 igual a 0. Esa es, digamos, hay que tener en cuenta eso para poder calcular la función de transferencia. Condiciones iniciales nulas. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto de la función de transferencia? Que una vez que hallamos una función de transferencia en Laplace y queremos conocer la salida, entonces es multiplicar la entrada del Laplace por la función de transferencia y obtenemos la salida. ¿Sí? Para el caso de, bueno, para el otro, digamos, otro ejemplo, el que hemos visto de la válvula de control, ¿sí?, teníamos esa expresión y, bueno, pasada a Laplace podemos determinar la función de transferencia. Tener en cuenta que x es el desplazamiento, que es nuestra salida, y que Pin sería el valor de entrada, el parámetro de entrada, que es la presión del sistema,
¿sí? Y bueno, acá también se tienen las condiciones iniciales nulas, ¿verdad? Está implícito, digamos, cuando se pasa de la ecuación diferencial a la ecuación algebraica en Laplace. Bien, esta presentación tiene un ejemplo. Una válvula de control tiene la siguiente función de transferencia. Digamos, bueno, xs sobre y de s tiene esa expresión 80,8 dividido s cuadrado más 2s más 101, donde i es la transformada de Laplace de la corriente de entrada y x de s es la transformada de Laplace de la posición de salida. ¿Sí? Bueno, ¿por qué corriente? Porque bueno, esta válvula se acciona seguramente con digamos, alguna especie de circuito eléctrico o electromagnético, entonces la entrada es una corriente. Entonces dice, encuentre la respuesta en el dominio del tiempo a un escalón de 10 mA en la entrada. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos, ¿cómo hacemos para hallar la salida, perdón? Bueno, entonces tenemos la función de transferencia y lo que hacemos es multiplicar la función de transferencia por la función de entrada, que en este caso es un escalón de valor 10 mA, es decir, I de S es 10 sobre S. Entonces, X de S, que sería la salida, es 808 sobre S por S cuadrado más 2S más 101. Bien, seguimos con el ejemplo anterior de la válvula de control. Bien, entonces habíamos llegado que la salida tiene una expresión 808 dividido una expresión del estilo 1 sobre s por un denominador cuadrático. ¿Sí? Acá el denominador se escribió un poco distinto. ¿Por qué? Porque ese denominador no tiene raíces reales. Entonces, si no tiene raíces reales, no podemos aplicar los primeros dos criterios para descomponer, ¿verdad? Entonces, este sería el tercer caso, ¿sí? El tercer caso digamos, del método para hacer fracciones simples o parciales. En definitiva, el término cuadrático lo deja de la forma s más 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. Bueno, se preguntan cómo hacemos para saber si tiene raíces reales o no. Bueno, eso es algo que creo que de la secundaria sabemos que las raíces de un polinomio es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2a. Ahí sacamos las raíces de un polinomio, ¿verdad? Si vemos que no nos dan reales, entonces tenemos que hacer un método de estos. Bueno, entonces el método dice que cuando tengo una expresión del estilo, lo pongo como a sobre s más b por s más c más s más 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, hacemos el mismo truco siempre de las fracciones parciales. En este caso lo primero que hago es multiplicar por s a ambos lados de la igualdad, me queda a solo, ¿sí? Y de un lado de la igualdad me queda a solo cuando evalúo en s igual a 0, y del otro lado me queda 808 dividido s cuadrado más 2s más 101. Bien, ahí saco el valor de a, todavía me queda b y c. Bueno, pero también puedo evaluarlos, digamos, poniendo s en algún valor conveniente, ¿verdad? Y bueno, evalúo las expresiones con valores de s distintos y bueno, obtengo b y c. Bien,
Entonces, obtengo que x de s es 8 por 1 sobre s menos s más 2 dividido s más 1 al cuadrado más 10 al cuadrado. En definitiva, 8 sobre s es muy fácil de antitransformar, es 8. Y el otro factor lo puedo ir a las tablas y encontrarlo ahí y antitransformar derecho con la tablita. Bien, siguiendo con el ejemplo anterior de la válvula de control, en la diapositiva 23 lo que tenemos es una gráfica de cómo es la respuesta, o sea, digamos, de la expresión que obtuvimos de x de t, esa, digamos, tiene términos exponenciales negativos y sinusoidales, ¿sí? Por un lado tenemos la entrada, que es simplemente los 10 mA, en la parte de arriba, en la gráfica de arriba, y en la gráfica de abajo tenemos la función de la diapositiva 22. Y bueno, lo que tenemos es una función que al principio tiene términos sinusoidales y luego cuando se tiende a infinito se tiende a un valor 8. En definitiva, el sistema tiene oscilaciones y digamos, cuando se tiende a infinito se tiende a un valor estacionario que sería S8. En Laplace hay dos teoremas que nos permiten calcular unos valores útiles, que son el teorema del valor inicial y el valor final. Digamos, no vamos a ver las demostraciones. Hay otra presentación que no sé si la vamos a llegar a ver, pero que profundiza con el tema del valor final inicial. Pero básicamente es el teorema del valor inicial, es que el valor inicial, el valor digamos en cero de una función, o sea el límite de x de t cuando t tiende a 0, es equivalente al límite de s por x de s cuando s tiende a infinito. Y el teorema del valor final, si existe x evaluado en infinito, entonces el valor final, es decir, cuando t tiende a infinito, el valor de x cuando t tiende a infinito, es el límite de s por x de s cuando s tiende a 0. Bueno, ahí pone el ejemplo, para el ejemplo anterior, pone el valor final y el valor inicial, que bueno, que es básicamente lo pueden verificar en la gráfica, ¿verdad?, de la presentación anterior. ¿Para qué sirve? Bueno, de repente el problema no nos pide antitransformar todo, sino que simplemente cuál va a ser el valor final, y bueno, con este teorema podemos calcular ese valor y el valor inicial sin tener que antitransformar todo. Bien, ¿qué pasa ahora si aplicamos al sistema ya conocido de la válvula, en vez de un escalón que le hemos puesto, un escalón de 10 mA, le ponemos una entrada sinusoidal? Bueno, en este caso, si tenemos una entrada sinusoidal, la salida también va a ser sinusoidal. Entonces, la pregunta es, ¿aplicamos el teorema del valor final? ¿Y existe el valor final realmente? Bueno, se supone que no debería existir. Pero, si aplicamos el teorema del valor final, tenemos que y una entrada sinusoidal ahora de 10, también de amplitud 10, pero sinusoidal. Entonces, transformando Laplace,
nos queda que I de S es 10 sobre S cuadrado más 1, y aplicamos el teorema del valor final, o sea que hacemos el límite de S por X de S cuando S tiende a 0, entonces nos queda esa expresión de ahí. Recuerden que lo que hacemos acá es multiplicar la transferencia, la función de transferencia por la entrada, ¿sí? Antes teníamos 1 sobre S, ahora tenemos S cuadrado, 10 sobre S cuadrado más 1. Perdón, teníamos 10 sobre S y ahora tenemos 10 sobre S cuadrado más 1. Todas las cuentas anteriores las hicimos con entrada 10 sobre S. Pero en este caso nos limitamos a calcular el valor final y nos da un valor que es 0. Bueno, esto significa que el teorema del valor final no lo podemos, digamos, aplicar sin tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver en otra presentación. Bien, de respuesta en frecuencia, bueno, algunas generalidades solamente. Tenemos que nuestro sistema de control lo podemos ver como una caja donde una entrada es afectada por ese sistema y tenemos una salida. Habíamos visto que distintas señales, las señales periódicas, las podemos descomponer en suma de sinusoidales, y bueno, cada sinusoidal se va a ver afectada y la señal de salida va a ser la suma de esas señales, por tratarse de un sistema lineal. Conocer los efectos que provoca, digamos, ese sistema es fundamental para el diseño de este sistema de control. Bueno, los sistemas se suelen describir por su respuesta a dos tipos de entrada. En general el escalón, que es el ejemplo más sencillo que usamos casi siempre, y luego las señales sinusoidales, que es lo que llamamos la respuesta en frecuencia del sistema. O sea, tenemos un sistema, le ponemos como entrada una sinusoidal y vemos cómo responde la respuesta en frecuencia. Bien, ¿qué pasa cuando ponemos una señal sinusoidal en un sistema de control de los que estudiamos? Bueno, el sistema responde también en régimen sinusoidal. La particularidad que tiene es que lo que se conserva es la frecuencia de la entrada, y lo que se modifica es la amplitud, el tamaño, digamos, de la sinusoidal y el ángulo de fase, es decir, que no va a estar exactamente en fase con la entrada. O sea que vamos a tener una amplificación, bueno, o amplificación positiva o negativa, y luego un desfasaje. Ese va a ser el efecto que va a tener nuestro sistema, digamos, al aplicarle una entrada sinusoidal. Bueno, entonces, según la presentación anterior, lo que vamos a tener es una ganancia, que es el cociente de las amplitudes de salida sobre la amplitud de entrada. Eso sería la ganancia. Muchas veces se expresa en decibeles, que simplemente es 20 logaritmo de la ganancia. Y luego el ángulo de fase, que es la diferencia de fase entre la señal de salida y la de entrada.